Gracias a todos ustedes que nos he estado acompañando en este increíble estudio bíblico sobre el libro de Apocalipsis. Yo me he estado gozando muchísimo estar estudiando esto nuevamente. Soy un fanático de los eventos de los últimos días. Es una pasión mía desde que me convertí a Cristo Jesús. Esa siempre ha sido una pasión mía, la escatología, los estudios de los últimos días. Entonces, gracias hermanos, lo aprecio un montón. Comparte estos videos en su página de Facebook o si tienen YouTube, danos un subscribe porque queremos que la palabra de Jesús se esparrama por todo el mundo y yo quiero ser parte de mi pequeña parte de ese llamado que Jesús nos ha dado. Dios los bendiga, hermanos. Les recuerdo que hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis verso por verso y la semana pasada terminamos el primer capítulo. Y para que entiendan, y lo ha explicado en los otros capítulos o en los otros videos más bien, quiero que entiendan que para entender un poco más, mejor el libro, lo quebré en tres secciones. El libro de Apocalipsis los quebré en tres secciones. El primer sección es capítulo 1. El primer capítulo, solamente el primer capítulo. Y el primer capítulo, la sección número 1, el que yo he titulado Jesús el cual Juan miró. Jesús el cual Juan miró. El primer capítulo de Apocalipsis se trata de un tema, Jesús. Jesús es la fundación. Jesús es el principio de todo el tiempo. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús es el encargado de la iglesia. Jesús es la tema principal de la Biblia. Jesús es el creador del cielo y la tierra. Entonces, el libro de Apocalipsis no es diferente. Se trata de Jesús, simplemente. Entonces, Jesús es la llave que desentranca todos los misterios del libro de Apocalipsis. Sé que hay muchos y sé que hay muchas preguntas y muchas dudas, pero si entienden que todo esto se trata de Jesús, no nomás en Apocalipsis, pero de Génesis a Apocalipsis se trata de Jesús, vas a estar en buenas manos. La primera sección es Jesús, el cual Juan miró. Juan tuvo una visión de Jesús y estaba escribiendo en el Espíritu lo que Jesús le estaba revelando. Recuerden, Apocalipsis no es una revelación de Juan, sino es revelación de Jesús. La segunda sección que quiero estudiar y quiero compartir con ustedes para que entendamos el libro mejor es el mensaje para la iglesia. La segunda sección nomás son 2 capítulos. Capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque esos 2 capítulos han grabado el mensaje que Jesús tiene para su iglesia. Ahí vemos el mensaje a las 7 iglesias de Asia, o presentemente Turquía. Y esas 7 iglesias, hermanos, aunque ellos pudieron captar el mensaje, escuchar el mensaje que Dios tenía para ellos, pero también proféticamente creo y estoy convencido que Jesús le estaba hablando a las 7 épocas de la iglesia. Vuelvo a repetir, se oye un poco confuso, pero creo que Jesús le estaba hablando a la primera audiencia, que ese mensaje del capítulo 2 y 3 le aplicaba a la iglesia de Efeso y de Tiatira y la Laodicea, eso vamos a estar estudiando, le explicaba a ellos, pero también representaba las épocas que la iglesia iba a pasar. Eso va a tener más sentido al comenzar a estudiar eso en más detalle. Y la tercera sección es basado sobre el capítulo 4 al capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Y esa sección habla de los eventos que están por venir. Es decir, los eventos de los últimos días. Entonces, para hacer un resumen, la primera sección es el primer capítulo. Se trata de Jesús, Jesús el cual Juan miró. El segundo sección del libro de Apocalipsis es capítulo 2 y 3, que es el mensaje que Dios tiene para la iglesia. Y la tercera sección es de los eventos que están por venir y es capítulo 4 al 22. Espero que está teniendo esto más sentido. Vamos a entrar un poco más explicando esto en detalle. Quiero, antes de entrar a estudiar verso por verso el segundo capítulo de Apocalipsis, quiero que entiendan en cómo lo vamos a aplicar a nuestras vidas, o más bien cómo deberíamos aplicar el contexto del capítulo 2 y el capítulo 3.
So, este es el estudio que vamos a estar tomando ahorita. So, si tienen algo con qué escribir, saquen su Biblia, algo con qué escribir, un cuaderno, háganse un cafecito, vamos a entrar a la palabra de Dios. So, hoy vamos a estar platicando sobre la segunda sección, el cual que vamos a estar estudiando en los siguientes estudios. La sección 2 se trata del segundo y el tercer capítulo del libro de Apocalipsis. Este es el mensaje que Jesús tenía para la iglesia. Y para entenderlo un poco mejor, hay 4 maneras como lo vamos a aplicar a nuestras vidas. 4 maneras en cómo nosotros lo podemos estudiar. Entonces vamos a comenzar. Número 1. Deberíamos aplicar este contexto, el capítulo 2 y el capítulo 3, lo deberíamos aplicar y estudiar localmente. Es decir, que este mensaje lo deberíamos aplicar como si la primera audiencia lo estaba escuchando. Ponte a pensar o estúdialo en tu mente como si usted estaba en la iglesia de Efeso en ese tiempo en Asia y recibimos una carta del apóstol Juan y el pastor de esa iglesia comienza a leerla. Así ellos lo tomaron como la primera audiencia, lo aplicaron a sus vidas, agarraron las correcciones del Señor, se arrepintieron de lo que necesitaban arrepentirse y aplicaron lo que estaban haciendo bien y lo multiplicaron. Era un mensaje que ellos tomaron como la primera audiencia del mensaje. Entonces, cuando estamos estudiando estos siguientes 2 capítulos, ponte en mente que esta palabra era para la primera audiencia, primeramente. Entonces, número 2, deberíamos entender que lo deberíamos aplicar eclesiastesmente. Y me explico. ¿Usted ama la iglesia? ¿Sirve dentro de su iglesia? ¿Apoya al pastor o quizá eres el pastor de tu iglesia? ¿Trabajas fielmente cuidando las ovejas del Señor? Si tú amas la iglesia, nosotros deberíamos estudiar este pasaje y aplicarlo a nuestra vida de esta manera. Porque ahí nos enseña el capítulo 2 y 3, nos enseña el mensaje que Jesús tiene para su iglesia. Todo pastor, todo líder de iglesia, todo discípulo de Jesús, todos los que están apasionados y oran por la iglesia, deberían estudiar este pasaje, este contexto y aplicarlo a su vida lo más antes posible. Porque ahí Jesús mismo nos dice cómo deberíamos cuidar de la iglesia. ¿Qué es lo que Jesús está contento con nosotros? ¿Y qué son las cosas que la iglesia necesita hacer cambios inmediatamente? Entonces, número 1, deberíamos aplicar este contexto y hablando del capítulo 2 y 3, el mensaje de la iglesia que Jesús tenía, lo deberíamos aplicar localmente, entender que la primera audiencia lo aplicó a sus vidas. Número 2, lo deberíamos aplicar eclesiastesmente, es decir, que todos los que aman a la iglesia deberían estudiar este mensaje para poder servir a la iglesia mejor. Y número 3, deberíamos aplicar este mensaje personalmente. Deberíamos aplicar este mensaje personalmente. ¿Cómo sé esto? Porque todas las cartas terminan con la declaración. Todos los que tengan oídos, que oigan lo que el Espíritu está hablando. Eso es importante que entiendan. Que ahí nos está diciendo que cada persona, por las épocas de la iglesia, por los principios de cuando primero escucharon este mensaje, a presentemente hoy que estamos en el 2020, estamos escuchando este mensaje, lo deberíamos aplicar personalmente. Señor, ¿cómo puedo crecer en mi primer amor a ti? Deberías preguntarle al Espíritu. Señor, ¿qué son las áreas que me necesito arrepentir para acercarme más a ti? ¿Qué son las cosas que tú estás contento conmigo? ¿Qué son las cosas que necesito mejorar? Deberíamos aplicar esto a nuestras vidas personalmente. Entonces, número 1, cuando estamos estudiando el capítulo 2 y 3 y estamos viendo estos versículos bíblicos, lo tenemos que aplicar como si la primera audiencia lo estaba escuchando. Número 2, lo deberíamos estar estudiando eclesiastesmente, es decir, todos los que aman a la iglesia, cómo podemos mejorar la iglesia de Jesús. Número 3, deberíamos aplicarlo personalmente, es decir, qué son los cambios, qué es lo que estoy haciendo bien, que Dios está contando conmigo, qué son las cosas que tengo que mejorar. Y número 4, deberíamos aplicar este mensaje proféticamente.
Es interesante, hermanos, que aun que la primera audiencia escuchó esto y vio mensaje, palabra para ellos, pero como Juan estaba en el Espíritu y el que le estaba revelando esto era Jesús a través de su Espíritu, quiero que entiendan que Jesús tenía un mensaje para la iglesia proféticamente, porque hay eventos, como vamos a estar estudiando las siguientes semanas por video, que hay eventos que todavía no sucedían en el tiempo de las 7 iglesias que estaban activas en el momento. Era un mensaje que Dios estaba dando a las 7 épocas. Proféticamente estaba hablando el futuro, estaba hablando de nosotros, hermanos. Hay mensaje. Yo personalmente estoy convencido que estamos pasando por la época de la Laodicea. Si quieren estudiar eso en más detalle, pueden ir a Apocalipsis 3 y estudiarlo. Pero de todos modos, el punto es esto. Estas cartas también eran proféticamente, había mucha profecía, había muchos de los eventos que estaban por venir, e incluso, hermanos, va a ser de bendición si lo vemos en esas 4 maneras. Cuando estemos estudiando el capítulo 2 y 3, si lo aplicamos como si lo estamos leyendo para la primera audiencia, si lo comenzamos a estudiar eclesiastesmente, es decir, que amo la iglesia. Número 3, si lo aplicamos personalmente, es decir, las cosas que yo necesito cambiar. Y si comenzamos a verlo con los lentes proféticos, que es el mensaje que tú tienes para la iglesia. Espero un Dios que eso sea más claro. Si necesitan más información o tienen preguntas, nos pueden mandar un mensaje al jrosas@sjag.org. Ahorita lo van a ver en la pantalla y les podemos contestar cualquier pregunta que tengan. Entonces, hermanos, es bonito si comenzamos a estudiar en los siguientes 2 capítulos con eso en mente. Pero también, hermanos, hay lo que quiero que entiendas y ahorita voy a entrar a explicarlo ahorita. ¿Cómo lo deberíamos aplicar? Ya le dije las 4 maneras. Ahora también hay estructura en cómo Jesús estaba escribiendo estas cartas. Y sí digo Jesús, porque Juan simplemente era el secretario. Él estaba anotando lo que Jesús le estaba dando. Y Jesús usó una estructura. Entonces quiero que entiendan la estructura. Primeramente, la primera cosa que Jesús hacía, comenzaba la carta declarando lo que Jesús estaba contento con la iglesia. Declara las buenas obras que estaban haciendo, declaran las cosas buenas que estaban haciendo para el Señor, declara que estaba agradecido, estaba contento con la fe que ellos tenían. Pero después, la segunda parte de la carta, vemos que entra y le llama la atención a las cosas que no está contento. Donde Jesús le da una reprensión, donde le da una advertencia a la iglesia, donde los llama, estas cosas necesitan cambiar. Por ejemplo, le dice, se han alejado de su primer amor. Por ejemplo, dicen que Jesús comienza a decirles, has dejado que falsas doctrinas y falsos maestros entren a la obra del Señor. He elegido que haya muertes espirituales. Y entonces, en la segunda parte de la carta, Jesús comienza a hablar de las cosas que está enojado con la iglesia. Y número 3, la tercera sección, nos habla del camino al arrepentimiento. Arrepentirte es simplemente cambiar dirección, es cambiar de lo que estás haciendo. Entonces Jesús le dice, arrepiéntate. Ya tú eras muy bueno, me amabas, pero has dejado tu primer amor, regresa al primer amor. Arrepiéntate, cambia de dirección, haz una corrección. Entonces Jesús, en la tercera sección de sus cartas, nos ama y nos reprende, nos corrige las 7 épocas de la iglesia. Y ahí aplicamos nosotros, hermanos. Las cosas que estamos haciendo equivocado, que estábamos muy fans cuando primero venimos a Cristo. Cómo nos encantaba ir a la iglesia, cómo nos encantaba ser generoso y diezmábamos y ofrendábamos y éramos los primeros para anotarnos a servir. Y pasaron los años y ya no servimos a la iglesia. Vamos a la iglesia una vez al mes. Ya nos cuesta dar la ofrenda y Jesús nos regaña. ¿Qué pasó? Has dejado tu primer amor. Ya no estás sirviendo con pasión. Arrepiéntate y regresa a las cosas que estabas haciendo correcto. Entonces, la estructura de la carta, el primer punto que el Señor, la primera estructura que nos da es, nos da una bienvenida, nos da un saludo, nos da un ánimo. Número 2, nos corrigen las cosas que estamos mal. Número 3, nos da una oportunidad
de arrepentirnos. Y número 4, nos habla de las consecuencias si no nos arrepentimos. Nos habla de las consecuencias que van a estar por venir a la iglesia si no cambian sus malos actos, si no cambian su mala actitud, si no reavivan su fe, si no reavivan el amor por el prójimo, que hay grandes consecuencias. Entonces vamos a estar estudiando estos 2 capítulos. Si quieren adelantarse, hermanos, si quieren comenzar a estudiar el capítulo 2 y 3, léanlo. Ahorita en este estudio no lo vamos a cubrir. Si Dios quiere, esto lo vamos a hacer en el próximo estudio. Vamos a entrar verso por verso y todo lo que les expliqué va a tener más sentido a estar estudiando esto verso por verso. Toma este momento para simplemente estudiar, repasar lo que le dije. Se trata de 2 secciones, 4 maneras como debemos aplicar el contexto y las 4 estructuras en cómo Jesús escribió la carta. Si entendemos esto, van a poder entender el contexto del capítulo 2 y 3 fácilmente. Espero, hermanos, que esto ha sido de bendición. Le vuelvo a repetir, si tienen preguntas, si tienen una duda, mándanos un correo electrónico, mándanos un mensaje en privado en Facebook, pero no se queden con la duda, hermanos. Los amamos, estamos creyendo que Dios está haciendo grandes cosas con tu vida. Para el próximo estudio, hermanos, vamos a estar estudiando el segundo capítulo de Apocalipsis. No se lo van a querer perder, hermanos. Ayúdame, por favor, danos un subscribe a nuestra página de YouTube, danos un like a nuestra página de Casa de Rey San Jacinto. A eso nos ayuda a nosotros proclamar el evangelio a mi comunidad y hasta las confines de la tierra, hermanos. Usted puede hacer su pequeña parte, no le cuesta nada su tiempo, nomás darnos un like, darnos un subscribe, sería una gran bendición. Hermanos, Dios los bendiga. Es el Pastor Rosas. Espero en Dios que este estudio era más bien una advertencia, una preparación, porque viene la carne, viene el estudio bueno, hermanos, al estudiar este mensaje que Jesús tenía para la iglesia. Es decir, el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Las cosas se están poniendo buenas, hermanos. Dios los bendiga, los queremos mucho. Es el Pastor Rosas. Saludos de mi sala a tu sala. Dios los bendiga.